Mucho gusto de saludarlos todos los presentes. El Padre Nacho con mucho gusto aparece en este momento para dar algunas puntualizaciones sobre nuestros estudios sobre José y María. Ante todo, felicitaciones a todos aquellos que están interesados en profundizar este tema tan bello para la vida humana, la vida cristiana, la vida personal. Estamos profundizando en un tema muy querido por Dios, porque el matrimonio no es que va a ser, es la mejor manifestación de la santidad, de la perfección, de la divinidad, así como se oye. De manera que los llamados a la vocación del matrimonio, alégrense por favor, y métanle un poquito el pecho a estas teorías que son verdaderamente profundizaciones en la fe, que va a favorecer grandísimamente una buena selección a la hora de escoger una vocación matrimonial. Bueno, les cuento que leyendo yo en estos días nuestro libro, digo nuestro porque es también de ustedes y de mí, encontré que hay trozos muy difíciles, si uno lo lee solo, es poco lo que entiende, y es mucho lo que me quedo por entender. Si en cambio hay alguna persona que entiende un poco más, lo estimula, lo ayuda, lo saca del charco y lo ayuda a entender. Entonces, esa me pareció que sería una buena ocasión también para vencer los obstáculos de la energía eléctrica que llega o que no llega a nuestros ambientes. Que llegue o que no llegue, pero la presencia de estas grabaciones puede ser una presencia salvífica. Bueno, en todo caso, entremos en materia. La materia es, estamos en la página 59 exactamente, ya para llegar a la 60, la 60 la vimos. En esta página me parece que hay algunas cositas bonitas de resumir. Dice, por ejemplo, cuando se habla de María llena del Espíritu Santo, desde su concepción, se la percibe a ella sola, sin relación a ninguna sociedad, a ningún tú, ni siquiera a su cónyuge. Cabría plantearse si el amor divino, procedente de dos personas divinas, Padre e Hijo, puede ser enviado a un individuo solo, ya que la esencia del amor es hacer comunión, hacer sociedad. Proviene de una sociedad del amor, sí, y debe reposar sobre otra sociedad, sí. Será el individualismo teológico el que nos ha hecho percibir a María llena del amor divino, pero solitaria. Tal vez sí, así es eso. El amor, todo amor, especialmente el amor divino, exige dos polos amorosos, o no existe. ¿Cuál, si no José, es el otro polo amoroso de María Santísima? Tal vez no hemos tenido en cuenta suficientemente de eso tan sencillo, y hemos disparado para diversas partes y no hemos logrado dar en el blanco. Bueno, estamos en eso, estamos precisamente amparados por el buen deseo que tiene la Iglesia de dialogar con el hombre de hoy, dialogar con la problemática contemporánea y además de todo poder dar alguna formulación que nos ayude a profundizar más y mejor en esta maravillosa realidad que es el matrimonio. El concilio, por ejemplo, relativamente reciente para todos, el concilio dice que la Iglesia se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del cuerpo del místico, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Es decir, el concilio acepta que hay que profundizar en este tema. Es decir, no lo estamos haciendo simplemente por el novismo, porque es algo raro, porque es algo nuevo simplemente. No, es algo fundamental en
la presentación de los temas para conocer la revelación. Llegamos pues a la página 60, al fondo, donde vamos a ver cómo se llegó a la posición clásica de la disparidad teológica de la mejor pareja. Parecen palabras muy difíciles, no son tan difíciles. ¿Cómo llegamos a tener las ideas que tenemos hoy sobre el matrimonio de la Santísima Virgen? Eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a ver con algunos detalles, especialmente la influencia que el ambiente normal o natural, humano, del contexto de los padres de la Iglesia influyó grandemente sobre estas doctrinas. Evidentemente, los padres de la Iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, misioneros, predicadores, hoy los llamamos doctores de la Iglesia, algunos padres de la Iglesia, no eran extraterrestres, eran gente que vivía en este mundo, por lo tanto que tenían relación de estudios o de academia o de formación o de pastoral, por lo menos, con mucha gente de su tiempo, pues. Entonces era imposible que muchas cosas que tenía el mundo de ese tiempo no se adhirieran a la personalidad de estos padres de la Iglesia. Algunas cosas fueron excelentes en sus estudios, en su profundización, y son válidas todavía. Pero otras cosas no son válidas ya, hace tiempo que no son válidas, pero hemos dicho, o nos han dicho, que esas doctrinas son tradicionales. Es decir, que la Iglesia siempre las ha tenido y que no podemos ir a meter las manos en algo que es tradicional, estable, sano, sereno, bueno de la Iglesia. Como vamos a ver, hay algunas cosas que no son buenas, que no son serenamente estudiadas, no pueden representar la verdad. Sin embargo, hemos dicho a callarse porque eso es tradicional. Bueno, la difusión misionera del mensaje de salvación se originó en los ambientes culturales semitas. Los semitas son los descendientes de Sem, en fin de cuentas los judíos. Entonces, claro, la mayoría de los cristianos de la primera época eran judíos, los buenos judíos y unos cuantos samaritanos, ¿no? Bueno, unos cuantos, 5.000 personas, dice la palabra de Dios, que recibieron el Espíritu Santo a los pocos días de Pentecostés, ¿no? Y 4.000 o 3.000 a 3, 4 días más tarde. Es decir, pero eran personas casi todas de la diáspora. La diáspora es del extranjero, que habían por diversas razones tenido que ir a vivir fuera de su tierra y venían solamente con motivo de las fiestas religiosas. Bueno, a esta gente la llamamos una gente inculturada. Inculturada es decir, recibieron primero la cultura de sus padres, cultura semita, porque les enseñó Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Pero después, al contacto con el mundo, vamos a llamarlo así, el contacto con el mundo laical, fueron adquiriendo otra visión del mundo, de la Iglesia, de la sociedad, del amor, de la fidelidad, etcétera, etcétera. Eso es así. Bueno, en todo caso, hubo una inculturación a los nuevos ambientes greco-latinos. Es bueno que entendamos esas palabras. Grecia y Roma eran las señoras del universo en aquel tiempo, especialmente Grecia en la línea filosófica, en el pensamiento, en el estudio, en la profundización metódica de la realidad, Grecia. Y por otra parte, desde el punto de vista, digamos, militar, económico, el poderío, que lo tenían los muy desarrollados latinos o romanos. Los romanos en ese momento ejercitaban el dominio
del contexto, no solamente militar, poderío económico también, sino también del punto de vista moral, sin duda, y del punto de vista de la verdad. Había filósofos, estudiosos, que heredaban de otros tiempos, heredaban de Platón, que era un señor de ambiente griego, y de él recibieron pues mucha enseñanza. El ambiente greco latino fue el ambiente primitivo donde empezó a crecer la Santa Iglesia. Bueno, esos ambientes que tienen su nombre son derivados del platonismo, derivados de este señor Platón, que era uno de los grandes filósofos de la humanidad, que destacaba principalmente la dimensión espiritual del hombre, el espíritu y la materia. En esas dos coordenadas estaba o está el platonismo. Los derivados del platonismo eran algunos importantes de destacar. Uno es, por ejemplo, el epicureísmo, que se nombra en el cuarto renglón de la página 61. El epicureísmo era simplemente la vida es para gozarla, hay que gozar en la vida y nada. Bueno, una cosa bastante peligrosa, pero que tenía muchísimos seguidores. Tiene. El epicureísmo es la moda máxima desde hace ya algunos cuantos siglos, ¿no? Gozar y malgastar, etc. Es el epicureísmo. Otro sería también de entender, por ejemplo, el maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina filosófica que divide, digamos, el pensamiento en dos pedazos, el bien y el mal. En dos pedazos, Dios y el maligno, o en otras palabras, dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo. Ese fue el maniqueísmo, que influyó mucho en la vivencia, más que en la vivencia, en los planteamientos filosóficos del cristianismo. Todos recordamos, por lo menos hemos oído hablar de San Agustín. San Agustín es un hombre inteligentísimo y de joven muy lanzado, que hizo llorar a su mamá, quién sabe cuántos litros de lágrimas derramó Santa Mónica por ese muchacho, pero al fin, cuando se convierte, llega a ser San Agustín, un señor estudioso, de profunda espiritualidad, cuya mentalidad y cuyos valores continúan todavía hoy día por las comunidades religiosas que se inspiraron en los modos de vivencia religiosa que tuvieron los agustinos. Entonces, San Agustín fue bastante tiempo, no sé si sería la mitad de su juventud, fue maniqueo. El maniqueísmo era un poquito exigente, tenía algo así como algo de estoicismo, no totalmente estoicos, pero el estoicismo es esa tendencia a una permanente exigencia, severidad, dureza para evitar el mal. Podemos decir que tiene cosas muy buenas, sí, las tiene, pero ha exagerado también. Parece que este estoicismo es lo que en este momento todavía vive el budismo. El budismo, entre las cosas que tiene esa. Para no sufrir, hay que no desear. Tú sufres porque tus deseos no se cumplen. Si tú no desearas, serías feliz. Eso es algo del estoicismo. Y parece que en los buenos budistas se da frecuentemente. Bueno, acá enseñó Dios y acá enseñó budistas con esa fe. Que se suma al yoga y otras cosas pueden ser discutibles y a la vez también portadoras de cosas buenas.
bueno. Entonces, todas estas cosas influían de una manera profunda en los primeros cristianos, en la manera de apreciar el mundo, la procedencia del mundo, el destino del mundo y los valores del mundo, evidentemente. Y los primeros cristianos pues, no tenían la culpa de vivir, de haber nacido en ese contexto. Entonces la conversión de ellos no era tan sencilla. Había que superar una serie de obstáculos que en el mundo de su tiempo eran normales. Tenemos un parecido en nuestra época. Sí, la tenemos. Creo que en toda la historia de la humanidad y de la Iglesia ha habido esto. Se vive en un contexto hostil, que no favorece el cristianismo, la espiritualidad, la santidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay gente entregada verdaderamente, llamada por Dios para presentar un estilo de vida que no es el de todo el mundo. En este momento de la historia de la Iglesia estamos nosotros en ofrecer un estilo de vida que sea creyente, dócil, humilde, generoso, sencillo, en un mundo que es arrogante, pedante, orgulloso, que aprecia casi solamente los valores económicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto le pasó precisamente al buen San Pablo. San Pablo es un gran misionero, eso no tiene duda. Creo que después del Señor Jesucristo, el mejor de todos los misioneros fue San Pablo, ¿no? O es San Pablo. Un hombre generoso, audaz, que fue, bueno, primero que todo, él es ciudadano romano. ¿Por qué es ciudadano romano? Porque él nació en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia era una zona, una región conquistada por los romanos, que tenía una especialidad, tenía como premio de haberse entregado a los romanos, el que eran ciudadanos romanos. Es decir, tenían las ventajas de una ciudadanía, diríamos, de un pasaporte vigente y de varias granjas semejantes. Este señor, inteligente, parece que era militar, cuando él se cae en caballo y tal, no sé qué más. Y la actitud que él tiene ante el mal, cualquier tipo de mal, es la de un militar. En todo caso, este hombre tiene unas ideas supremamente diversas de las que el mundo tiene. Eso es así, no se puede negar. Y él asume una actitud de creyente en un mundo increyente. Prácticamente desafía a quien sea a llevar otro tipo de vida, pero él y su grupo deberemos llevar el estilo de Jesucristo. Jesucristo vive en mí, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Son palabras de Pablo. Bueno, él tiene que vérselas con un mundo que no cree, que no acepta esas cosas, que ve la entrega a Dios como un mito, como una cosa inútil, o quizás simpática, atractiva, pero no sólida. Eso lo ve él cuando en el Areópago de Atenas él va a dar una conferencia, digamos. Este señor hablaba bien griego, hablaba bien latín, hablaba bien hebreo, no sé qué otra lengua podía hablar. En todo caso, era una persona instruida, capaz de comunicar con mucha gente. Entonces él se presenta en el Areópago, es decir, hoy diríamos que un salón, una plaza, una plazuela, donde se reunía la gente rica, ociosa, porque no tenía nada que hacer, y eran esclavos porque hicieran todo lo que tenían que hacer. Y con esa gente era el diálogo. Pablo va a dialogar y va a exponer el cristianismo brevemente. Pero mientras él no se mete con el más allá, todo va bien. Pero cuando él empieza a hablar de que
Dios, el Señor, resucitó a una persona de entre los muertos, la carcajada fue general. Y, digamos, la situación del pobre Pablo fue degradada por aquella carcajada. Seguramente se rieron de él. Se convierte en 2 o 3 personas. Y eso, para Pablo, debió ser su único consuelo. Señor, tú hiciste mi palabra, pero yo quedara tan mal como quedé, pero se salvaron estos 2 o 3. Gracias, Señor. Bueno, eso lo hizo no solamente por táctica, ¿no? Sino lo hizo como creyente para salvar a los creyentes, para aumentar el número de los creyentes, para poder decirles, mire, yo en el Areópago hablé, y sí, me recibieron. En cambio, esto no lo puede decir. Estuve en el Areópago con gente muy inteligente, pero lo que yo les dije no les importó nada. Se carcajearon de mí, porque él sentía que debía hacerse todo a todos para salvarlos a todos. No fue snobismo o cosas semejantes, no. Era auténticamente un celo pastoral que ardía en este hombre. Bueno, este personaje, San Pablo, como sabemos, a través de las lenguas que sabía, pues pudo conectarse con mucha gente. Y en sus cartas se nota la presencia de los idiomas que él sabe, los idiomas y los sitios que visitó y tal. Entonces, por ejemplo, él habla de la gnosis, él habla de la palabra Kyrios, que es Señor Kyrios. Él habla de Soter, que es el Salvador. Habla de Sofía, que es la sabiduría. Y así adopta otras cosas ajenas al judaísmo y al cristianismo primitivo. Entonces él sí simpatiza, en cierta manera, sí simpatiza con el gnosticismo, la gnosis. La gnosis es una escuela filosófico-humanística que dura todavía. Dura todavía, eso nos lo dijo Juan Pablo II en un discurso muy famoso. La gnosis dura todavía. ¿Qué es la gnosis? La gnosis es, siento yo, como aquel cúmulo de reflexiones, intenciones, soluciones a problemas que el hombre quiere dar, y las quiere dar porque él quiere saber todo. El hombre no puede todo porque lo sabe todo. Un saber universal que lleva a tener conocimiento de todas las cosas. Ese es el gran gnosis. Bueno, también San Pablo algo del gnosticismo, algo tiene que tocar, porque tiene que impresionar el gnosticismo de su tiempo. Entonces, de la gnosis se nota en el 3 clases de hombres. Estamos al fondo de la página 61. 3 clases de hombres. Un hombre que es el hombre espiritual. Eso es platónico. Platón era el que destacaba grandemente la espiritualidad. Y el hombre espiritual es una expresión platónica. Bueno, esto lo usó Pablo también, el hombre espiritual. El hombre psíquico, el hombre intermedio de otro que es el hombre carnal. Espiritual, carnal. En la mitad, el psíquico. Eso está exactamente la primera de los Corintios 2, 14, 15. Ustedes pueden ver al fondo en la tercer renglón. Bueno, esto lo estamos diciendo para que conozcamos un poquitín el contexto filosófico, teológico, mítico de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que hoy día, mirando para atrás, la vemos llena de mártires, llena de sangre, llena de testimonios bellísimos, pero tenía otra serie de cosas que probablemente no describieron, los defectos de
todo el mundo. Y seguramente algunas de las cartas de Pablo son de felicitación, de abrazo por lo bien que está trabajando en esa comunidad, pero también que ha tenido que hacer varias correcciones. Entre otras correcciones, tuvo que corregir al sumo pontífice, a Pedro, porque según Pablo estaba metiendo a vivencias o a tradiciones judías que no estaban bien, que ya era hora de dejar eso. Sin embargo, bueno, había dificultades, en este caso no eran graves, pero había dificultades de entendimiento entre los mismos grupos. Bueno, andando el tiempo, entonces, es conveniente que veamos un poquito más, subdividamos un poquito más los temas que nos van a llevar a conocer mucho mejor la problemática del matrimonio, la problemática de la vida de santificación asociada, para ver en qué o cómo pudieron asociarse San José y su esposa. Y ser un modelo excelente, que ya debería durar 20 siglos y pico como excelente modelo de matrimonio. Y desgraciadamente pues no ha convencido a casi nadie en la presentación teológica de este matrimonio. Bueno, eso es una de las cosas que la Iglesia hoy quiere hacer inmediatamente después del concilio. Algunas cosas las ha hecho, otras no las ha hecho. Tal vez esta es una cosa bien urgente. Por eso vamos a dividir este estudio adelante en cuatro puntos importantes, delicados y profundos. Vamos a ver primero la procedencia y la obra del Espíritu Santo. ¿De dónde sale el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Eso va a ser fundamental para ver qué hace el Señor San José, qué lo ponemos a hacer, qué le impedimos que haga, qué título le damos para que se quede quieto y no tenga el protagonismo de su esposa. Entonces, habría que ver la procedencia, de dónde viene y qué obra el Espíritu Santo, qué hace. No que inspira solamente, sino qué hace el Espíritu Santo. Luego otro tema sería la creación de Eva. Eva, nuestra madre de todos. ¿De dónde sale? Claro, para los creyentes, para los dado un conocimiento bíblico en aquellos tiempos, era simplemente abrir la Biblia y decir, mira, aquí dice que Adán y Eva, este es Eva, ya. Pero para los que no tenían la fe, o no creían en la Escritura, o lo veían simplemente como un mito, ¿de dónde sale Eva? ¿De dónde sale Adán? Etcétera. Esa era otra cosa, la creación de Eva. Luego otro punto que veremos, si Dios quiere, es la encarnación del Verbo. El Verbo se encarnó. Bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Eso tiene alguna influencia sobre la vida de María? Claro que sí. Sobre la iglesia misma. Bueno, sí, y ahí sale, ahí nace la iglesia. Bueno, el problema, el misterio. El misterio de la encarnación. Todo esto que estamos estudiando es como para estudiarlo de rodillas. Es decir, estamos tocando el más allá. Estamos tocando unas realidades trascendentales del más allá. Y que el Espíritu Santo, poquito a poco, nos va dando a bocaditos chiquitos. Pero hay que disponerse a eso. Y luego de la encarnación del Verbo, vamos a ver algunos
algunas muestras de estudiosos apócrifos en este sentido. Es decir, en ese momento y en todos los momentos de la historia de la Iglesia ha habido gente auténtica, con mucha buena voluntad, que ha sido dócil y ha encontrado algunas cosas, bendito sea Dios. Y ha habido también gente, sí, medio rebelde, eso no me interesa a mí, yo me arreglo solas y la verdad no necesita maestros especializados y tal. No. Entonces, esos apócrifo es algo que no es auténtico como escrito. Por ejemplo, hay evangelios apócrifos. Los 4 evangelios que tenemos, Lucas, Mateo, Juan y los 4 evangelios, son los auténticos. Pero hay varios otros, de muchos, hay varios otros escritos que se hacen llamar evangelios, se hacen llamar la historia de, que no son auténticos, no fueron escritos por las personas que se dicen. Algunos dicen que Justino escribió un libro así, San Justino, que San Fulano escribió esto y no allá, y no es cierto. Entonces hay un estudio importante que hacer de la procedencia y obra del Espíritu Santo, ciertamente, y algunas muestras de los evangelios, de los escritos apócrifos de esos tiempos. Bueno, pudiéramos aprovechar la oportunidad para dar un paso más, ¿sí? Y reflexionar todos juntos, que está en la página 63, que hay un título 1111, procedencia y obra del Espíritu Santo. Bueno, nos iniciamos esto con una actitud muy auténtica, muy sana, de un gran padre de la Iglesia, que es ni más ni menos que San Ireneo. San Ireneo es un padre de la Iglesia de aquellos tiempos, bastante antiguo, que luchó, ¿sí?, escribiendo contra las herejías de su tiempo, adversus hereses, dice en latín. Combate un grupo de herejes llamados los ofitas. Los ofitas son unos estudiosos y probablemente combatientes, también vamos a decirlo, para sostener que el Espíritu Santo no proviene de la sustancia del Padre, sino en buen cristianismo, cosa definida y segura, hoy sabemos y tenemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así es la definición, procede del Padre y del Hijo. Y está precisamente en la Trinidad con ese oficio, vamos a hablar del nombre del oficio, la actividad del Espíritu Santo en la Trinidad, su trabajo en la Trinidad, su servicio trinitario adientra, hacia adentro. ¿Cuál es? Es compenetrar lo que él toca. Él logra que el Padre sea Padre, no obstante que esté al lado del Hijo, y que el Hijo sea Hijo, no obstante que esté al lado del Padre. Acordémonos de aquella expresión muy bonita y muy sana, muy desafiante también, de Jesús. Jesús le dice a Felipe: Felipe, ¿tú no crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? El Padre y yo somos uno. Es una palabra muy misteriosa,
muy reales de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo logra que el Padre y el Hijo estén en el mismo sitio, o en la misma persona, o en el mismo grupo. Y no dejen de ser ni Padre ni Hijo. Son Padre el uno, Hijo el otro. Y eso mismo pasa en la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tenemos dentro la presencia del Espíritu. Y somos cada uno iglesias, ¿sí? Con responsabilidades diferentes, con carismas diferentes, con servicios diferentes, pero somos uno, por obra del Espíritu Santo. Bueno, eso habría que estudiarlo un poquito más despacio, pero nos va a abrir las puertas de poner en su puesto al Señor San José. Mire cómo es la cosa. El Señor San José y la Señora María, a ambos reciben al Espíritu Santo. A ambos del Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante. El amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo está en sus mejores amigos. Los mejores amigos de Cristo son su papá y su mamá. Ahí está el Espíritu Santo uniendo, compenetrando, asociando. Esa es obra del Espíritu Santo. Tal vez nos quedamos casi siempre en la expresión de Gabriel a la Santísima Virgen María, que será cubierto con su sombra. Nos interesó más la sombra que la luz. Bueno, lo veremos un poquito más despacio y con más precisión, un poquito más adelante. Bueno, hermanos, agradezcamos al Señor esta oportunidad que nos ha dado de profundizar, mejorar un poco el conocimiento que tenemos, que nos está dando, a propósito del amor en la mejor pareja. Y sintámonos como, bueno, sí, yo digo que afortunados. Es poca la gente que en este contexto de hoy tiene oportunidad, tiempo, ganas, gusto de entrar en un museo. Es una gran ciudadela, sí, una gran ciudadela, donde hay hermosísimas pinturas, donde hay hermosísimas realidades, donde se vive profundamente según los vecinos de Dios. Que seamos cada vez más dignos de ser los secretarios, amigos y confidentes del Espíritu Santo.